tienen un nuevo amigo y ojalá se vuelvan un muy buen amigo o muy buena amiga. Una persona que realmente ustedes puedan decir, me comprometí a hacer 5 llamadas al día, de lunes a viernes, que el viernes te llamo y te digo cuántas llamadas hice. Eso no quiere decir que la persona va a llamar a decir, bueno, Roberto, ¿cuántas llamadas hizo? ¿No las hizo? ¿Cómo así que no las hizo? ¿Lo va a regañar? No, Roberto me va a llamar a mí el viernes de Claudia, de las 25 realmente hice 23. No alcancé a hacer las 25. Digo, listo, perfecto, Roberto. Entonces, ¿qué vas a hacer la semana entrante para hacer las 25 y que no te quedes corto? Roberto me va a decir, creo que mi plan va a ser cerrar la puerta para que no me interrumpan tanto. Listo, Roberto, perfecto. Hablamos la próxima semana. Así es sencillo. Pero ahora ya Roberto tiene la conciencia de que no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer para generar negocios. ¿Estamos de acuerdo? De pronto, de que al final del día se convencerá un poquitico más de que esta relación va a ser una muy chévere. Si no, consiguen otra persona. Yo le pago a 3 personas distintas para que me dejen rendirles cuentas. Pero hay que hacer eso para poder tener un negocio exitoso y próspero. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de muchas cosas. Es un tema muy largo. Hay unas cosas en las que de pronto voy a pasar más rápido que en otras. Así que si uno de ustedes está pensando, se saltó esa diapositiva, créanme que es para que nos rindan tiempo y para que puedan tener la mayor cantidad de información posible. Vamos a identificar el valor de los modelos, vamos a identificar 6 mitos del entendimiento de estos modelos, cómo pensar como un agente millonario en real estate, y vamos a definir los 4 modelos fundamentales. Este número ¿cómo pensar? El número 3. Ahí está la diferencia. Yo tengo una empresa, les conté la empresa que tengo, les digo, vendo 400, el año pasado vendí 446 casas. Y muchos dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser uno eso? No hay nada distinto entre ustedes y yo. Ustedes tienen la misma capacidad que tengo yo, físicamente. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo pienso diferente. Entonces yo quiero que escriban esto y que estén muy conscientes que la única diferencia entre una persona que vende muchos millones de dólares, muchísimas casas, o una persona que tiene una empresa que está en la cima, y si ustedes no están ahí, la única diferencia entre ustedes y esa persona es la forma de pensar. Y vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es un modelo? Es un patrón, es un ejemplo. Me encanta esta frase: el éxito deja pistas, también lo hace el fracaso. Hay gente que ha vivido antes que nosotros, ¿cierto? Escriban y me usan el nombre de alguien que ustedes crean que puede ser un modelo para ustedes, un mentor para ustedes. Puede ser alguien que esté vivo, alguien que ya haya fallecido, alguien que ustedes digan, yo quiero ser como esa persona, yo quiero hacer lo que esa persona hizo. Piensen en un nombre de alguien y escríbanlo como referencia. ¿Qué hizo esta persona para llegar en donde está? ¿O dónde está? ¿Todos escribieron un nombre? ¿Sí? Pero acuérdense que necesito la energía de ustedes. Esto no es un monólogo, esto es una clase en la que ustedes están aprendiendo y es didáctica, bueno, es participativa. Como participan aquí es como participan afuera. Sé que están callados, yo también seguramente están callados. Listo, entren en confianza. Hacemos otro ejercicio, otra dinámica. Bueno, participe que esto es para ustedes. Yo ya me sé esto, yo ya hice esto, yo ya me leí este libro 8 veces, yo ya tengo una empresa que vende 450 casas al año. Esta clase es de ustedes, ¿ok? Entonces, entre más participen, más van a aprender. Entonces, imagínense que ustedes fueran el único en esta clase conmigo y van a llevarse la mayor cantidad de información posible para poder impactar el negocio que tienen mañana. Entonces, ¿qué cosas hizo esta persona? ¿Qué estrategias utilizó esta persona para llegar a donde llegó? Es muy probablemente un modelo. Y la ventaja de los modelos es que se pueden copiar. Si nosotros en Keller Williams decimos, no se reinvente la rueda, ya se la inventó alguien. ¿Sí? Mire cómo es y utilícela. Ya está inventada. Realmente no hay nada más por inventar. Nosotros somos muy creativos. Por favor, que tienen el teléfono prendido. Lo ponen todos, es un recordatorio para todos. Pongan el teléfono en silencio. Para uno tener un modelo, ¿para qué reinventarse lo que ya existe? Nosotros tratamos de ser muy creativos, entonces nos va bien con algo,
de repente no funcionan, al mes, a los 2 meses, entonces queremos inventar una cosa nueva. Y nos queremos poner súper creativos e inventarnos otra cosa y nunca nos quedamos con algo definido. Pero estamos inventando. Es importante tener creatividad, pero creatividad después de aplicar modelos. Entonces, acuérdense que alguien ya hizo esto. Si ustedes están en un nivel, digamos que yo hoy estoy vendiendo, por ejemplo, yo, Claudia Restrepo, yo quiero que mi empresa venda 1000 casas al año. Yo no trato de sentarme aquí a pensar cómo voy a hacer esto. Yo voy y busco personas que ya vendan 1000 casas al año, que sean constantes vendiendo 1000 casas al año, y voy y miro qué modelos y qué estrategias están utilizando, las busco, las traigo y miro cómo, si me toca modificarlas un poco, si me toca adaptarlas a mi localidad, porque real estate finca raíz es un negocio local, ¿de acuerdo? Es como el clima. Yo no puedo decir que en Colombia hoy estamos a 20 grados, porque de pronto estamos a 20 grados en Cartagena, pero en Bogotá no estamos a 20 grados, ¿cierto? De pronto más tarde, no en esta momento. Es igual, finca raíz es distinto en todas partes, entonces yo tomo ese modelo, lo traigo y lo implemento. Yo no me siento aquí a tratar de inventarme cómo vender mi casa. Lo mismo para ustedes. Ustedes están en un proceso de yo quiero sacar mi negocio de vender 2 casas al mes a vender 5 casas al mes, o de tener una inmobiliaria que vende 10 casas al mes a una que venda 50 casas al mes. Ya alguien ha hecho eso. Entonces no nos quedemos estancados en tratando de verdad. Para eso son los modelos y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál de las dos empresas es más estable? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La izquierda. Claro. Es extremo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Modelos antes de creatividad. Cuando empezamos a colocar la creatividad antes de los modelos, tenemos una fundación muy inestable. Esto es un concepto, voy a invertir un poquitico de tiempo en explicarles esto porque me parece importante. Se llama el techo, en inglés le decimos el ceiling of achievement, pero es el techo en el que uno se va a dar contra la pared y lo va a lograr. Entonces hablamos de que hay una barrera de éxito. Todos tenemos una habilidad natural, ¿de acuerdo? Porque si estamos aquí seguramente es porque nos está yendo bien de alguna forma en alguna cosa que hacemos. Entonces tenemos una habilidad natural. Para unos, esta barrera del éxito es más alta que otros. Hablemos de vender inmuebles. Para unos, la barrera del éxito es un inmueble al mes. Yo no logro vender más de un inmueble al mes con mis habilidades naturales. Para otros, pueden ser 15 inmuebles al mes. Esa persona tiene una habilidad natural que puede vender 15 inmuebles al mes. Pero eventualmente siempre hay un techo, una barrera para el éxito. Esto es cuando todos somos emprendedores. Mi habilidad natural. Llega un punto en que yo me voy contra ese techo y no sé cómo pasar. No sé si a ustedes les ha pasado que llevan 2, 3, 4, 5 meses trabajando durísimo, trasnochándose y no logran crecer su negocio. ¿Les ha pasado? Ah, bueno, yo pensé que también era a mí. Sí, a ustedes también hay meses. Claro, gracias, muy bien. Meses, ¿cierto? Esa es su barrera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos desgastamos y luego decimos, listo, yo vuelvo, me canso, hice un ratito de descanso, vuelvo y arranco y me doy contra esta barrera. Esto es muy cansón, me canso mucho. Llega un día en que digo, ay no, yo no voy a vender casas. Esto es muy difícil. Yo mejor me voy a vender seguros. Seguros. ¿Listo? Porque yo tengo esta habilidad natural que me gusta hablar con la gente y quiero vender cosas, voy a vender seguros. Perfecto. Con los seguros me pasa lo mismo. Eventualmente se da contra esa barrera de éxito. Porque nuestra habilidad natural nos lleva solo hasta cierto punto. ¿Cómo hacemos para romper esa barrera? Ahí dice que necesitamos un breakthrough, necesitamos un breakthrough, que se rompa esta barrera. Resulta que para romper esa barrera se necesita mucha energía. Pero lo más importante es que
sistemas y herramientas diferentes. Einstein dice que la definición de la locura es hacer la misma cosa que uno hacía antes, esperando diferentes resultados. ¿De acuerdo? O sea, si queremos diferentes resultados, tenemos que hacer algo diferente. Para poder romper esta barrera del éxito, tenemos que hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo. Tenemos que implementar modelos, sistemas y herramientas que nos lleven a que esta barrera se suba. La buena noticia es que una vez uno mueve esa barrera del éxito con modelos y herramientas, se vuelve el piso. Y ya no hay forma realmente de que hagamos menos que eso. Ahora, eventualmente, un día vamos a tener otra barrera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mí, Claudia Restrepo, como individuo, yo vendía de 30 a 36 casas al año sola. Y eso lo hice por 2 años. Y dije, ¿cómo hago para pasar de acá? Modelos, sistemas y herramientas. Empecé a armar un equipo y eventualmente un día, por 2 o 3 años seguidos, vendimos 250 casas. Nunca vendimos menos de 180 en esos 2 años, pero no pasé de 250. Entonces yo me di cuenta que esa era mi nueva barrera de éxito. Y aquí me tocaba buscar otros modelos, otros sistemas, otras herramientas para pasar. Hoy mi piso, Claudia Restrepo, es 350. Es más, el año pasado por 456. Vamos a ver si este año hacemos lo mismo o hacemos más. Pero ya no hay forma en mi negocio, como tengo los modelos implementados y los sistemas, que mi negocio venda menos de 300 casas al año. ¿Sí ven cómo va funcionando romper la barrera, romper la barrera, romper la barrera, romper la barrera? A medida que vamos implementando modelos y vamos rompiendo esa barrera, vamos incrementando. No hay forma de que bajemos, porque ya hemos puesto una fundación de modelos. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Está claro? ¿Claro? Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál es su barrera de negocio? ¿Es una casa al mes, una casa cada 3 meses? ¿Son 5? ¿Son 3? No sabemos, es muy variable, ¿cierto? Entonces uno lo pone en promedio del año, dividido 12, ahí le va a dar un número consistente, ¿cierto? Entonces si yo unos meses hago 1, 2 meses hago 3, el otro mes no hago nada, el otro mes, entonces tomen el total al año. Realmente este año 26, dividido 12, vender una casa cada 2 meses. Listo, ahí está su barrera. Hay que buscar modelos y sistemas para que la incrementen a la meta nueva. La meta puede ser una cada mes, la meta puede ser 2 al mes, ya 4 al mes, ya depende de ustedes. Muy bien. ¿Hasta el momento vamos bien? ¿Estoy hablando muy rápido? Ok, no se vayan a dormir, ¿no? Empiece con el fin en mente, piense grande y apunte alto. Esto es para mostrarles que la forma de pensar es lo que hace la diferencia. Tenemos que tener metas muy grandes. Si yo, por ejemplo, quiero escalar una montaña digamos, si yo quiero subir a Monserrate, nunca lo he hecho, yo debería estar entrenando ¿dónde? Caminar, sí, pero ¿en dónde? De pronto en el Nevado del Ruiz. ¿Es el Nevado del Ruiz más alto que Monserrate? Muy probablemente, ¿cierto? Entonces, si mi meta es escalar Monserrate, pues yo voy a ponerme si yo quiero llegar allá, yo tengo que pensar mucho más grande. Voy a pensar en el Nevado del Ruiz. ¿Por qué? Porque de pronto no llegue a la cima del Nevado del Ruiz. Llegue 2/3 a la altura del Nevado del Ruiz, pero ¿será 2/3 suficiente para llegar a Monserrate? ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a poner metas muy chiquitas, porque nos da mucho miedo que no las vayamos a cumplir. Y siempre nos quedamos cortos. Entonces, si yo de por sí ya estoy poniendo una meta muy bajita y me voy a quedar corta en la meta, pues no estoy haciendo mucho. Hay que pensar en grande, y hay que pensar en grande desde el principio. Hoy yo abrí mi equipo en el 2008, en noviembre del 2007, pero el primer año realmente fue el 2008. El mercado de Estados Unidos estaba en el piso, y ese día yo dije, en 5 años tengo que estar vendiendo 500 casas al año. Eso es pensar chiquito o pensar grande. Yo no había vendido ni una, ¿ok? Entonces, tratar de llegar allá me llevó a que el primer año vendiéramos 120.
Si yo digo voy a tratar de vender 100 este año, muy probablemente no hubiera llegado a las 100. Yo estaba pensando en 500. Y en el año 3 ya estaba vendiendo 250. Siempre hay que pensar en grande y empezar desde el principio. ¿Qué mitos tenemos? Yo sé que ustedes saben leer, les voy a leer esto súper rápido. No puedo hacerlo. Hasta que no lo intente realmente, no podrá saber lo que no es capaz. Nos da mucho miedo. Es muy fácil decir es que yo no puedo. Ayer me pasaba esto con mi sobrinito de 5 años tratando de armar un Lego. La primera palabra que sale de su boca, yo no puedo. ¿No? Venimos así pensando desde chiquititos. No puedo, ¿cierto? Hay que cambiar la forma de pensar. No puede hacerse en mi mercado. Ay, esa es la que más me desespera. No, es que es Colombia, aquí no se puede. No, es que es Miami, aquí no se puede. No es cierto. Sí es posible, pero tal vez necesites darle un nuevo enfoque. Entonces, lo que yo decía, el modelo existe, de pronto nos toca colombianizarlo un poquitico. De pronto me toca ponerlo un poquitico. Me pasa mucho en Miami, que muchas cosas me toca traducirlas al español. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el modelo no sirva. Tomaría mucho tiempo y esfuerzo, perdería mi libertad. Mi libertad en el sentido de que si me toca implementar estos modelos, yo pienso, ¿no? La gente piensa, vas a tener que trabajar 10 horas al día y los fines de semana, pues yo no voy a tener tiempo para nada, para mi vida, para salir, voy a perder mi libertad. La realidad es que el tiempo y el esfuerzo son factores decisivos para el éxito. Entre más se enfoque uno en tener modelos y sistemas, más libertad. Más disciplinados, más libertad van a tener. Yo tengo en este momento 2 empresas en Estados Unidos. Enseño, hago lo que hago acá en Keller Williams Colombia. Yo trabajo 2 días a la semana. Y les comparto esto no pues para que digan, qué tan buena la vida, que yo trabajo 2 días a la semana. Les comparto esto es para que sepan que la disciplina les provee libertad. Es muy arriesgado perdería dinero. El riesgo es proporcional a que también mantenga sus costos incrementales en mente para producir resultados incrementales. No se tiene que gastar mucho dinero para empezar un buen negocio en bienes raíces. Vamos a hablar de eso cuando hablemos del modelo de presupuesto. Mis clientes solo trabajan conmigo. Solo yo puedo proveer un servicio de calidad. Esto es muy clave porque mucha gente me dice eso. Yo no puedo armar un equipo, yo no puedo contratar gente porque mis clientes solo quieren trabajar conmigo. Les voy a decir esto. Díganle al ego, yo le tengo que decir a mi ego, no señor, eso no es así. Sus clientes trabajan con ustedes por los estándares de calidad que ustedes proveen. Voy a repetir eso. Trabajan con ustedes por los estándares de calidad y servicio al cliente que ustedes proveen. No solo porque usted es querido y amable y buena gente, no, es por el servicio al cliente y los estándares de calidad. Cuando uno empieza a crecer y coloca gente alrededor de uno, lo que uno tiene que asegurarse es que esas personas proyecten el mismo nivel de calidad y de servicio al cliente para que sus clientes trabajen con su equipo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, olvidémonos de... ahí está. Sus clientes no lo saben a ustedes, son leales a los estándares que usted representa. ¿Cuáles son sus estándares? Y en este momento se preguntarán, bueno, ¿cuáles son mis estándares? Empiecen a pensar cómo trabajan. Contestan el teléfono cada vez que los llaman. Responden cada vez que les dejan un mensaje. Son consistentes en la comunicación. ¿Qué tipo de actividades hacen ustedes constantes por las cuales los clientes vuelven y trabajan o les mandan referidos? Así empiezan ustedes a trabajar sus estándares. Tener una meta y no alcanzarla es algo negativo. No. Tener una meta y no tratar de alcanzar es lo negativo. No intentar es lo que representa un fracaso. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Eso es buenísimo porque en Keller Williams hablamos mucho de estar empoderado por un gran porqué y tener los grandes logros son grandes modelos. Esa es la manera en que uno piensa. Tengo resaltadas las 2 primeras porque pues aquí podríamos quedarnos todo el día hablando de todas las demás. Empoderado por un gran porqué. ¿Alguien acá ha escuchado hablar de tener un gran porqué? ¿Por qué? ¿O una gran razón? Cuéntame. Claro, se trata de definitivamente encontrar qué es lo que nos mueve en la vida, cuáles son sus sueños realmente, cuál es su meta. A cada ser humano nos mueven 2 razones, o bien sean las razones de placer, que es lo que quiere que no lo logrado, o se mueve por razones de dolor, que es lo que lo está incomodando y que necesita pues que lo ponga disparado.
¿Alguien más tiene un comentario del gran por qué? Si ustedes no identifican la razón por la cual se levantan por la mañana, bien temprano, se arreglan, salen a ese tráfico infernal, a lidiar con toda esta gente para trabajar y proveer para su familia, va a ser muy difícil que su negocio incremente exponencialmente. ¿Okay? Todos acá tenemos una razón por la cual nos levantamos, así no queramos, a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, el gran porqué es identificar esa razón. Cuando uno la identifica, se vuelve la gasolina del motor y una gasolina que no se acaba nunca. Entonces, es súper importante. Todas las personas que fueron entrevistadas para este libro tienen muy claro su gran porqué. Yo tengo muy claro, desde hace mucho rato, mi gran porqué. La realidad es que también va evolucionando. Hoy yo tengo un bebé de 3 meses, entonces obviamente pues mi gran porqué se vuelve, incluye a mi bebé de 3 meses. Hace 5 años cuando yo abrí mi team, no tenía un bebé. Tenía otras razones por las cuales vivía en una ciudad, en La Porra, que hacía un frío terrible, lejísimos de mi familia, y así todo me levantaba a trabajar. Tenía una razón muy grande para hacerlo. Entonces, el gran porqué hay que identificarlo. No tiene que ser altruista. Puede tan sencillamente ser porque yo quiero hacer mucha plata. ¿Sí? No quiere ser porque quiero ir a salvar a los niños pobres del África. No. A no ser que eso realmente lo motive de una manera tal que usted se levante y lidie con este tráfico horrible, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea así. Es cuál es lo motiva usted. Para mí, originalmente, y les voy a compartir el mío, cuando yo arranqué con Keller Williams, porque de pronto les puede dar claridad en cómo encontrar el de ustedes o identificarlo. Yo estaba en Spokane, Washington, como les digo, queda súper lejos, casi 15 horas en aviones diferentes y demás, muy lejos de mi familia, y era una pobre estudiante internacional que si acaso tenía $10 en la cuenta y no tenía más. Y un día caí en cuenta que si a mi abuela le pasaba algo, ¿yo cómo iba a hacer para ir a Medellín? ¿Yo cómo voy a hacer para ir a Medellín? Y si le pasa algo, muy probablemente me toca tomar un avión ya mismo. Por lo tanto, muy seguramente, no va a ser en mi clase económica, me va a tocar comprar un tiquete en primera clase, porque seguramente no va a haber. ¿Y yo cómo voy a hacer? Y entonces me senté en el computador y miré cuánto costaba un tiquete, primera clase, mañana, para Medellín, desde La Porra, costaba más o menos $5,000. Y yo tenía como 100 en la cuenta, ¿no? Entonces yo dije, hasta que yo no tenga $5,000 en la cuenta, que no los necesite para pagar mis cuentas normales, yo no pago. Porque no hay forma de que si algo le pasa a mi abuela, yo no esté en Medellín. O sea, no hay plan B, no existe ninguna otra razón. Se volvió tan grande esa razón. Yo tenía que tener $5,000 en mi cuenta para poder ir a ver a mi abuela si me tocaba. ¿Sí entienden el poder de esto? Yo no paré. No fue fácil, no fue el otro día. Tomó más o menos 6 o 7 meses llegar a ese punto y ser muy disciplinada y no gastar plata y hacer un montón de sacrificios, pero lo logré. Cuando levanté la cara y miré qué había construido, ya había vendido casi 25 casas ese año, en menos de 7 meses, y era recién salidita, brand súper nueva en el negocio. Entonces, lo que quiero compartir es que un gran porqué, tener una razón bien grande que ustedes digan, es que no existe plan B, es que no hay forma de que yo no voy a traer comida a la mesa para que mis hijos coman. Hace 4 años, yo dije, no hay forma que mi papá, a los 70, va a tener que esperar hasta otros 10 años trabajando para que mi hermano vaya a la universidad. Yo le pago la universidad a mi hermano. No hay forma de que mi hermano no vaya a la universidad. O sea, es que no hay plan B. Claudia, a trabajar. ¿Sí ven cómo van evolucionando? Pero ¿sí ven el poder del gran porqué? ¿Quieren ustedes buscar su gran porqué? ¿Ven el poder del gran porqué de ustedes? O sea, yo me quedo en este espacio porque si no tienen un gran porqué de la forma de pensar, yo puedo darles este libro, traducírselos, entregárselos, regalárselos, masticarlo por ustedes y no lo van a hacer. ¿Ok? Entonces, de toda esta diapositiva aquí los dejo con esto. Hagan la tarea. ¿Qué es lo que les motiva? De pronto ustedes creen y saben. Realmente enfóquense, siéntense, piensen en el dolor. No solamente en el placer de ganar dinero por recibir más, sino en el dolor que causaría si no consiguen hacerlo. Si yo no consigo hacer esto, mi hija no puede entrar a la familia. Y allá es para donde va.
y es lo que quiere ser, es el futuro de mi hija. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Yo le metí a todo bajito. Bien. Tranquilos, muy bien. Muy bien. ¿No es que se hacía? Muy bien. Los 4 modelos. Modelo económico, modelo de generación de contactos, modelo de presupuesto y organizacional. Como ustedes ven, es como un ciclo. Y el organizacional es el último, no porque no lo puedan implementar al principio, pero cuando empezamos a trabajar la organización de nuestro negocio, ya muy probablemente deberíamos haber experimentado, analizado y estar trabajando con el modelo económico, generación de contactos y el presupuesto. Vamos a hablar del modelo económico. Listo, perfecto. Qué pena, pero esto no me funciona. No, es que está aquí. Ya. Ok, perfecto. Listo, muy bien. El modelo económico, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir las cifras del modelo económico y vamos a crear su propio modelo económico. Aquí es donde de pronto unos de ustedes se van a perder, porque voy a empezar a hablar de números. Y como hablo tan rápido, entonces si se pierden, levanten la mano y me dicen, Claudia, repita, Claudia, ¿eso de dónde salió? Claudia, ¿por qué la matemática así? ¿De dónde sale? Estos números van a estar en dólares, no importa, tengamos que son pesos. Ahora, cuando los cambio a pesos va a ser de pronto no suficiente en volumen, no importa, el punto es la matemática detrás de los números, ¿listo? Ok, cifras económicas del agente millonario del real estate. GSI quiere decir Gross Commission Income, quiere decir comisión total. Entonces no es la que usted recibe, sino la que se paga en el total de la transacción. Cuando se vende una propiedad, el total de la comisión. ¿Muy bien? Estos números son basados en ser un millonario, ¿cierto? Entonces estamos hablando de el agente de finca raíz millonario, o sea, producir $1 millón neto al final del año. Esos números son basados en producir $1 millón. Yo sé que son grandes. Cuando hagamos el modelo de ustedes van a decir cuánto quiero generar. Yo quiero generar 500 millones de pesos, quiero generar 100 millones de pesos, quiero generar 50 millones de pesos al final del año en total ingresos gruesos, ¿ok? Brutos. ¿Es la palabra? Gracias. Muy bien, por favor, ayúdenme que a veces este espacio no sale. Muy bien. Nosotros decimos que su negocio debería ser, la mitad de sus ingresos deberían venir de inmuebles vendidos, en este caso, listing sales. Listings quieren decir inmuebles. Ustedes adquirieron un inmueble. La otra mitad de su negocio debería venir de sus compradores. ¿Por qué? Porque si yo trabajo mi negocio como es, de cada inmueble que yo tenga, pues supuestamente debería un comprador. Y en teoría yo debería representarlos a los dos. ¿Sí? Si yo hago mi trabajo correctamente, yo consigo un inmueble y llega más de un comprador. Luego vamos a hablar de las oportunidades cuando uno se enfoca en adquirir inmuebles, porque no es solo uno, es más de uno. Pero ese inmueble genera dos ventas, una venta con dos personas, el vendedor y el comprador. Si yo lo represento, recibo un total de comisión, la cual una viene en teoría el comprador y el vendedor. O sea, el negocio debería vender por las dos partes, pero se divide en dos. COS dice Cost of Goods Sold, quiere decir lo que me cuesta en el inventario de los inmuebles, lo que me cuesta trabajar con compradores. Yo sé que estos números son grandes, yo sé que esto en este momento los voy a perder, pero síganme porque esto tiene que ver con el modelo. A este nivel, muy probablemente yo tengo un equipo, o sea, yo tengo gente como asistentes y tengo asesores que trabajan conmigo, representando compradores, asesores que trabajan conmigo, representando vendedores. ¿Ok? Entonces de pronto te das un poquito aquí más confuso. A mí me cuesta un asesor que yo contrate para que represente a mis inmuebles, muy probable me cuesta $100,000 al año. Yo le pago a esa persona eso. A los que representan a los compradores les pago comisión. Dentro de este modelo estamos hablando de más o menos $600,000 me va a costar. Cuando hablo de los costos de venta, y esto lo vamos a ver en el modelo de presupuesto,
No estoy hablando de los gastos de operación del negocio, estamos hablando de los costos de venta, que es un salario, lo que me cuesta a los asesores pagarles para hacer el negocio. ¿Okay? Y estamos hablando que entonces son $700,000, los gastos de operación son alrededor de $700,000, por lo tanto me queda $1 millón. Esto lo vamos a partir en pedacitos a medida que vamos alrededor a través del día. Muy bien. Definiciones: ingreso neto cerrado, costo de ventas, costo de operación e ingreso neto. Entonces, lo que les decía yo, es comisión. El GCI, el costo de neto cerrado, es la comisión que se paga, que se recibe, ¿cierto? Eso es importante que lo empecemos a entender y empecemos a tener esos conceptos porque los vamos a ver a través de todo el día y en otras clases que vamos a tener. Costo de ventas es las comisiones que se le pagan a los asesores. Si yo tengo un asesor que trabaja para mí, al que yo le doy el 30% de la comisión, ese 30% entra dentro de la categoría de costos de ventas, del COS. ¿Okay? Ahora, costos de operación, ahí está la oficina, el arriendo de la oficina, el carro, los celulares, el teléfono, la luz, el agua, la energía. ¿Okay? Y el ingreso neto, pues ya es la ganancia que realmente se llevan ustedes. ¿Claros? Perfecto. Precio promedio. Vamos a hablar de tasas de conversión. Acuérdense que les dije que vamos a hablar de números. Entonces, otro tema muy importante que tienen que tener en consideración: las tasas de conversión. ¿Quién está formalizado? ¿Quién me puede explicar de qué estoy hablando cuando hablo de tasas de conversión? Perfecto. ¿Cuántos contactos que entran les venden? ¿Ustedes saben su tasa de conversión? La mayoría de la gente no. ¿Okay? Hasta que no nos ponemos muy serios con nuestro negocio y empezamos realmente a contar los números y hacer nuestras tasas de conversión. Vamos a tener varias cosas en consideración. ¿Cuál es su precio promedio? Para nuestro ejercicio estamos asumiendo que el precio promedio es $250,000. ¿Listo? Ahora ustedes tienen que mirar cuál es su precio promedio. Ustedes venden generalmente apartamentos de 100 millones, apartamentos de 500 millones, de 1.100 millones. Puede que venden uno de 300 y uno de 2.000. Entonces, hacen la suma, dividen por 2, ese es su precio promedio. Es importante que empiecen a identificar las cosas en su propio negocio. Cuando hablamos del precio promedio, eso quiere decir, ¿por qué lo identifico? Porque quiero saber cuántas unidades de venta necesito. Entonces, si yo quiero alcanzar 100 millones y mi precio promedio es de 1 millón, pues tengo que vender 100 casas, ¿de acuerdo? Pero si mi precio promedio es de 50, vender menos. Obviamente, por su precio promedio, pues menos casas hay que vender. Pero hay ciudades y lugares en las que uno no tiene opción. Por ejemplo, yo en Spokane, Washington, mi precio promedio son de $185,000. Punto. Si yo quiero vender 86 millones de dólares, me toca vender 446 casas. En Coral Gables, donde estoy con mi oficina, el precio promedio es de 1 millón. Si yo quiero vender 86 millones de dólares, yo tengo que vender 80. ¿Sí? Pero yo no vendo casas en Miami. Debería ser eso. Pero bueno. Tasas de conversión. Citas a listados inmobiliarios y listados inmobiliarios a la vista. Entonces son dos cosas importantes. Precio promedio nos va a dar cuántas unidades necesitamos vender. Y la tasa de conversión, estamos hablando de cuántas citas, de las citas que tengo, se vuelven en listados, o sea, me contratan para vender ese inmueble. Yo voy a la casa del dueño, hago una presentación, hago una conversación, vamos a hablar de esto, cuántos de ellos me contratan y de los que, no sé, de los que capturo, cuántos venden. ¿Okay? Dos cosas muy importantes. Venga la siguiente. ¿Qué debe conocer? Las cifras que debe alcanzar, las citas y la tasa de conversión. Eso es lo más importante en este modelo, el modelo económico. Estamos hablando del modelo económico. ¿Qué debe saber usted? Las cifras que debo alcanzar. Yo quiero vender 86 millones de dólares este año. Eso es lo que yo quiero llegar. Quiero saber las citas. ¿Cuántas citas tenemos que ir para poder llegar a los 86 millones? Como yo me sé la tasa de conversión, Claudia Restrepo con el Legacy Group, por cada, bueno, tenemos una conversión del 95%. Casi que por cada cita que vamos nos contratan. ¿Sí? Entonces yo ya sé la cantidad que tengo que ir, ¿cierto? Entonces es importante que sepan esos números. ¿Me siguen? Y ahora les vamos a mostrar una gráfica que nos vamos a
Voy a hacerlo despacio. Generación de contactos, lead generation, net income. Entonces ya sabemos que tenemos que vender, quiero vender 80 millones anuales, ¿cierto? Ya sé que la comisión es del 3%. Entonces, si el 3% de comisión, ¿sí? Pensar, ¿cómo les explico eso? Arranquemos por aquí. Si me toca vender 2.4 millones, because la comisión es al 3%, tengo que vender 1.2 millones en el listados y 1.2 millones en el lado de compradores. ¿Me siguen? Listo. Si yo cojo 1.2 millones, vamos a analizar solamente un lado para que no nos perdamos. La comisión es de 3%. En el volumen que yo hago en los inmuebles, voy a tener 40 millones al año. ¿Sí? Si yo voy a vender 1.2 millones de dólares en volumen, en comisión, ¿cuánto volumen es eso? ¿Cierto? Entonces yo cojo 1.2 dividido 3%, quiere decir que tengo que vender 40 millones de dólares al año en inmuebles capturados. ¿Sí? ¿Te perdí? ¿No? ¿Todos bien? Okay. Como ya sé que mi precio promedio son 250.000, yo cojo 40 millones, divido 250.000 y me dice que tengo que vender 160 propiedades al año. ¿Ok? Como mi tasa de conversión es del 65%, quiere decir que de los listados que yo capturo, solo el 65% se venden. Quiere decir que tengo que capturar 246. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Los números son muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve muy fácil cuando estamos hablando de los números de ustedes, de los números míos como individuos. Estamos hablando de un número de una persona que se gana $1 millón netos, ¿cierto? Como yo sé que mi conversión es del 80% de listados, de visitas que yo voy a listados me los dan, es decir, del 80% de las citas que yo voy, el 80% me dicen listo, claro, yo la contrato. ¿Sí? Quiere decir que tengo que ir a 308 citas al año. ¿Cuántos días hay en el año? Entonces, casi que una diaria. ¿Qué tan difícil es ir a una cita diaria? De pronto no es tan consistente todavía, ¿cierto? Si yo hago este mismo cálculo y me dice que quiero vender 36 casas, que debo vender 36 casas al año, y digamos que tenga una conversión del 90%, quiere decir que tengo que ir a 40, coger 40 listados, tengo una conversión de 80, quiero decir que tengo que ir a 50 citas, se vuelve una cita a la semana, ¿de acuerdo? Para vender 36 unidades, ¿quiénes de ustedes en este momento están vendiendo 36 casas al año? Muy bien, excelente. ¿Quiénes de ustedes querrían vender 36 casas al año? Unos de ustedes no quieren vender 36, está bien, pueden vender 5 si quieren, no hay problema. ¿Está bien? Pero cuando ustedes tienen estos números y los ponen con el número de ustedes, todo empieza desde ¿cuánto me quiero ganar? Yo me quiero ganar este año $200.000. Perfecto, entonces, de los cuales 100.000 van a ser listados, 100.000 van a ser compradores. Y si pongo el 3% de comisión, quiere decir que tengo que vender, ¿cuánto? $3 millones. Bueno, ahí va la cosa. ¿Está muy confuso? No, está claro. El modelo económico, es más, deberíamos... ¿Les parece que lo hagamos? ¿Cada uno de ustedes? Felipe, ¿nos podemos traer el material para todos? ¿Se lo repartimos? Listo. Voy a seguir hasta que cada uno tenga el material y nos devolvemos y lo hacemos juntos. ¿Listo? Muy bien, ustedes. Muy bien. Concéntrese en las citas. A ver, nosotros creemos que estamos en el negocio de vender casas. ¿Cierto? ¿Tiene raíces o inmuebles? Pues les cuento que ustedes están en el negocio de generación de contactos. Que resulta que esos contactos quieren vender o comprar una casa. Pero si ustedes no generan contactos,
no van a poder vender nada, ¿cierto? Si no tienen citas, no van a poder tener nada. Entonces, el año pasado, ¿cuántas citas con vendedores de inmuebles tuvieron? Piensen, ya parece que estamos hablando de números, estoy diciendo que piensen qué fue lo que hicieron el año pasado. ¿Cuántas citas tuvieron? Muy probablemente los hagan, a no ser que estuvieran muy disciplinados vendiendo cuentas y hicieran el monitoreo de sus citas. ¿Y cuántas citas con compradores? Si no se enfocan en las citas, no vamos a crecer. El número uno, lo único número uno que tenemos que hacer es enfocarnos en las citas que tenemos. Si usted tiene citas, ¿En las citas o los contactos? en las citas. Pero para generar las citas. Claro, entonces está muy bien. Entonces uno puede decir, yo me voy a enfocar en cuántos números marco, a ver de cuántos números marco, cuántos me contestan. Y me puedo enfocar de cuántos números que me contestan, cuántos se convierten en citas. Y de cuántas citas se convierten en un inmueble capturado. Y ese inmueble capturado, cuántos se convierten en una transacción. Pueden enfocarse en el número de contactos de acuerdo. Es importante saber cuántas personas tienen que hablar para saber cuántas citas dan, ¿de acuerdo? Pero al final del día, no importa cuántos contactos le toquen. Siempre y cuando se sabe que tiene que, ¿te acuerdas que en el anterior dijimos que tiene que ir a 308 citas? ¿Sí? Entonces tienen que ir a 50 citas. Ya saben que eso es lo que tienen que hacer, entonces hay que enfocarse en las citas. Entonces ahora que para poder enfocarse en esas citas, tenemos que saber cuántos contactos tenemos, pero no importa, lo que quiero decir es, lo importante es las citas. Si me toca contactar a 100 personas para conseguir una cita, contacto a 100. Si me toca contactar a 500, contacto a 500 para conseguir una cita. Lo importante es no simplemente decir, no, yo contacté a 20 personas hoy y no tengo ninguna cita, yo contacté a 20 mañana, pues claramente 20 no le dan una cita. Entonces enfocarse solo en los contactos sin relacionarlos con la cita no tiene sentido. Hay que saber cuántas citas necesito para devolverme y saber entonces, ahora que ya sé que tengo que hacer esta cantidad de citas, cuántos contactos tengo que contactar para hacer uno. Por lo tanto, si me demoro 20 contactos por cita y necesito 50, ¿cuántos contactos tengo que hacer? Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Importante, ¿cuántos de esos se convierten en ventas? Estamos hablando de los números, exacto. ¿Cuántas de esas citas se convierten en ventas? Hay que saber esos números, son porcentajes. La única forma de saberlo es monitorearlo por un periodo de tiempo largo. No por un día, no por una semana. Es por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Consistentemente todos los días. Y ponerse una meta, voy a contactar a 20. Al final de la semana contacté a 100. O sea, contactar quiere decir hablar con alguien, no quiere decir le mandé un email o le mandé un WhatsApp. No. Hablando con alguien, puede ser por teléfono, puede ser en persona. Hablé, y no solo que hablé de, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Paso y me diga, ¿cómo estaba? Ay, qué chévere, bueno, hablé con una persona, che. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, estoy feliz porque estoy en bienes raíces. Tú sabes que alguien quiere comprar, vender o invertir en finca raíz al que tú le puedas ayudar esta tarde. ¿Cómo los contacto? Ese es un contacto conciso, preciso de bienes raíces. Contactas a 20, contactas a 100 en una semana y te dices cuenta que te dieron 5 citas. De pronto no te las dieron el lunes, no te las dieron el martes, te las dieron el miércoles, tuviste 3, el jueves tuviste 2. Ya sabes que te toca llamar a 100 para conseguir 5. Yo tengo una señora en mi oficina que es súper dedicada y muchas veces viene y me dice, Claudia, la llamada 99 de la cita. Yo estaba que colgaba ese teléfono, que estaba cansada, pero estaba comprometida a los 100 y la llamada 93 fue la cita, la llamada 98 fue la cita. Entonces uno tiene que saber que si es un número de 100, 500, hay que hacerlos, porque hay que recibir todos esos no para llegar al sí. ¿Me escucharon? Para que me den un sí me van a tener que dar 99 no. Y puede que así se lo den al número 5 o se lo den al número 99. Entonces es importante saber estos números. Tasas de conversión. En el libro hablamos de estos estándares. Esto lo mantenemos y la realidad para uno de ustedes puede ser más alto, para uno de ustedes puede ser más bajito.
Cuando hablamos de compradores, generalmente el 65% de citas con compradores se vuelven en, aquí les decimos buyer list statement, les decimos un contrato con el comprador, pero este contrato no es un contrato de compraventa, es un contrato de relación de trabajo, es decir, de las 25 compradores que yo me encuentro, el 65% dicen, listo Claudio, yo voy a firmar un contrato de lealtad con usted en el que yo voy a comprar una casa con usted y no con nadie más. ¿Ok? ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Eso es por ley ni siquiera. Esto es una cosa que yo enseño mucho y que es muy difícil para la gente aquí y en Capernaum de hacerlo. Tener un contrato de lealtad con una persona que intenta o que tiene la intención de comprar una propiedad y que compre con uno. Créanme que en Estados Unidos también es muy difícil que mis agentes se convenzan de que eso lo tienen que hacer. Ahora, en el Legacy Group, mi empresa, si el vendedor no firmó un contrato de lealtad, no le mostramos una casa. Es más, ese comprador se encuentra con mi vendedor, asesor, en la oficina. Hace una presentación, hace un análisis de necesidades y firma el contrato de lealtad. Si el comprador no lo firma, no se le muestra casa. ¿Okay? Y lo digo y lo pongo en énfasis y en mi oficina de Legacy Group es mandatorio. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pierdan el tiempo. ¿Cuántos de ustedes han mostrado casas a una persona que quiere comprar y termina comprando con alguien más? ¿A todos nos ha pasado? Bueno, hay una clase que tenemos que se llama ganar con los compradores. Ganar como en tener una buena relación con ellos. Tenemos sistemas, modelos y herramientas para enseñarles cómo trabajar con compradores en los que ellos definen un contrato de lealtad para que ustedes no pierdan su tiempo. Bueno, esa es otra clase de nosotros. Y de esos que firmaron el contrato, más o menos el 80% llegan a una venta cerrada. ¿Por qué es el 80%? A veces los negocios se caen, es decir, el 80% firman un contrato de compraventa, el 80% cierra, porque estos muy probablemente firman un contrato de compraventa, pero se cierra la compraventa, se cae por diferentes razones, problemas con el título, problemas de inspección, o porque no le aprobaron el préstamo, alguna razón. Decimos que hay una tasa de caída del negocio de más o menos del 20%, es normal. En el lado de los listados, más o menos el 80%, estamos hablando del modelo del MRA, el 80% de las citas se convierten en listados capturados, en inmuebles capturados. Y el 65% de esos capturados se venden. Esto tiene mucha influencia también en el mercado. Por ejemplo, en Spokane hubo una época en que el mercado estaba tan mal que solo el 30% de los listados estaban vendiendo. Eso no era así, el mercado tan mal, solo el 30%. Entonces yo miraba mi tasa de conversión de capturados a vendidos, pues yo no estaba en el 65%. Nosotros estábamos mucho mejor que el mercado, estábamos más o menos en el 46%, pero no estábamos en el 65%. ¿Qué significó? Que para yo poder obtener la misma cantidad de ventas, tengo que capturar mucho más listados, ¿de acuerdo? Yo no controlo el mercado es como es. Yo me adapto al mercado y adapto mis modelos, mis sistemas y mis herramientas al mercado. Entonces, ¿qué pasó? El mercado se cayó. Ahora solamente el 30% de los inmuebles se venden, porque el mercado está en el piso. Ok, yo igual quiero vender 26. Entonces me va a tocar tomar más de 20, me va a tocar tomar 40. ¿Sí? ¿Me siguen? Okay. Más o menos. Bueno, las condiciones, porque acá los campos no todo el mundo lo que las posibilidades. Ok, eso es otro tema. Y así se la atención jurídica. Ok, el tema de la exclusividad la podemos conversar de ello. Es una circunstancia. Y las circunstancias las pueden cambiar ustedes. ¿Sí? Se requiere modelos, sistemas, educación, resistencia, educar al cliente. Les voy a decir esto. El consumidor en Colombia, en Argentina, en Chile, en Portugal, en Miami, en donde quiera que sea, el consumidor está buscando exactamente lo mismo. Está buscando un agente asesor profesional que tenga un nivel de comunicación alto, con servicio al cliente muy alto, que venda su propiedad. Eso es lo que ellos están buscando. En todas partes. Acá tenemos unas circunstancias diferentes a las que están en Miami, diferentes a las que están en Portugal, diferentes a las que están en
hay es que educar al consumidor en cómo trabajar con nosotros para que pueda obtener al profesional con calidad de servicio al cliente, con eficiencia y con resultados. Y la mayoría de las veces eso requiere que los eduquemos a que firmen un contrato de lealtad, que firmen un contrato de exclusividad, y vamos a enseñarles cómo tener un valor agregado para que puedan obtener estas cosas. Pero esto es una circunstancia. Si no nos podemos quedar frenados por las circunstancias. Como les digo, es porque en Washington se cayó el mercado. No había comprado, no había inventario, solo el 30% se vendía. Mi meta era vender 250 casas ese año. A un 65% de conversión, porque supuestamente eso era lo que estaba pasando. Resulta que pasó de 65 a 33. Es una circunstancia. Hay que adaptarse a la circunstancia. Pero sí entiendo que es una circunstancia que viven y hay que empezar a mirar cómo la cambiamos entre todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Muy bien. Entonces, ustedes tienen algo. ¿Quién? Felipe. Steve, can I get one of those? Ok, gracias. Gracias. Bueno, ese es el material que les decía esta mañana que iba a hacer la tarea, pero vamos a ver si hacemos uno de estos ejercicios juntos. No nos fijemos en la diapositiva en este momento para que no nos confundamos. Estamos en esta página, su modelo económico. ¿Listo? Todos tienen esta página, su modelo económico. Todos tienen material. ¿Qué? Ahora sí les digo, saquen su teléfono, que su teléfono seguramente tiene una calculadora, ¿de acuerdo? Es hora de sacar los teléfonos. Todavía déjenlo en silencio, pero sáquenlo y tenganlo a la mano por favor, de la calculadora. Vamos a enfocarnos en la parte de arriba para empezar. Y hay unos de ustedes van a tener unos espacios que de pronto no van a poder llenar. Déjenlos en blanco, pero sigan conmigo el ejercicio para que lo entiendan y lo puedan hacer en la casa cuando ya tengan los números. Entonces, si no conocen sus cifras, haga su mayor aproximación. Para las dos primeras entradas, use el mes o el año en que se encuentra, dependiendo de lo que conozca de su negocio. Dependiendo de lo que conozca de su negocio. Si conoce el mes, vamos a hacer el mes. Si conoce el año, es probable que de pronto hagamos el 2015 o hagamos el 2016, que va a pasar este año. Actual ingreso comercial. O sea, ¿cuánto va a ser el total en comisiones que se van a ganar este año? Que se quieren ganar este año. Entonces pongan ese número en el primero. Ponemos este año. Este año me quiero ganar 5 millones de pesos, 50 millones de pesos, 200 millones de pesos. Acuérdense que esto es básico, no es el neto, es el ingreso total. Cuando venden los inmuebles, la ganancia total. ¿Cuánto se quieren ganar como ganancia total? Entonces escriban ese número en donde dice actual ingreso comercial, en el número 1. En el año. ¿Cuántos son sus gastos totales? Si no saben ese número, hagan su cálculo. En esto incluyan si tienen un arriendo, si tienen un carro, si tienen lo que utilicen para su negocio. El carro, yo lo pondría, si pagan un carro, su celular, si hacen mercadeo. Pongan un número, redondeenlo. ¿Cuántos serían sus gastos? Lo ponen ahí. Ahora, de ese total, obviamente ese número es anual, ¿cierto? Están haciéndolo anual. Ahora van a tomar ese número
total de los ingresos, ¿qué porcentaje de sus ingresos es esos gastos? Entonces cogen supongamos que quieren ganarse 500 millones, ¿sí? Y se gastan 100 millones en gastos. 100 dividido 500, ¿cuánto da? El 20%. Entonces coloquen los gastos dividido el ingreso, les va a dar el porcentaje. Y va a darles el porcentaje del total gastos. Muy bien. Así que vamos para el segundo cuadro. ¿Qué porcentaje de su negocio, sí señor? ¿Cómo fue el porcentaje, verdad? Cogen los gastos dividido el ingreso y les va a dar qué porcentaje del ingreso es sus gastos. Muy bien, vamos para el cuadro número 2. El punto número 4. Fuente del negocio en porcentajes. Compradores recomendados o vendedores recomendados. ¿Qué porcentaje de su negocio es inmuebles capturados y qué porcentaje de su negocio es compradores? Entonces, el primero es comprador y el segundo es vendedor, es decir, inmuebles capturados. Nosotros recomendamos que sea 50-50, pero es muy probable que la realidad de ustedes no sea 50-50, puede que sea diferente. Entonces escriban cuál es el porcentaje. Si se enfocan más en compradores, si se enfocan más en vendedores. Yo les digo que en el Legacy Group tenemos el 58% es inmuebles capturados, el 42% es compradores. ¿Listo? ¿Me siguen? Bueno, siguiente punto. Mi comisión promedio. Aquí este es un muy buen punto. El total de la comisión es el 3%, ¿cierto? Cuando la pagan. Bueno, ojalá siempre se las paguen. Si no, hay que aprender a cobrar que se las paguen. En promedio, ¿qué porcentaje de comisión recibe? Aquí existe un modelo en el que muchas veces tenemos a otro asesor ayudándonos en la transacción, ¿de acuerdo? Y se le da un porcentaje. Entonces, no estamos hablando de qué porcentaje de comisión reciben ustedes del broker en donde están. Estamos hablando del total de la comisión para ustedes como oficina, qué porcentaje se lleva. ¿Sí? Si yo soy un asesor de una inmobiliaria, digamos que el dueño de la inmobiliaria me da el 30% de la comisión total, pero a la inmobiliaria le entra el 3% total, utilicen el 3%. ¿Sí? Así usted personalmente en ese momento no se lo lleva. ¿Sí? Pero estamos hablando del total. Luego llegamos a ese pedacito. Si usted generalmente está trabajando independiente, generalmente tiene a un asesor al cual le da el 50%, entonces coloque que la comisión generalmente va a ser el 1%. Entonces, en promedio, ¿cuánto reciben ustedes de comisión? Ese es el número que van a colocar ahí. Mi precio de venta promedio. ¿Cuál es el precio de venta promedio de ustedes? Esos números vamos a utilizar de todos modos más tarde. Mi promedio de visitas obtenidas de los contactos. Aquí van a ustedes a colocar número de contactos y número de citas. Si ustedes no saben en este momento, traten de colocar un estimado. Más o menos de 20 contactos tengo una cita. Entonces, si ustedes colocan número de contactos 20 y número de citas 1, ¿qué porcentaje es eso? Exacto. Entonces ahí colocan el 2%. Mi promedio de citas realizadas. Contra las propiedades vendidas. O sea, está en la otra parte. Dale la vuelta a la parte. Es decir, si saben el promedio de cuántas citas tienen que ir para poder obtener los listados vendidos. Capturados. Y la siguiente es el promedio de listados capturados a listados vendidos. Es muy probable que no tengan ustedes esta información si no la han monitoreado. No pasa nada, por eso digo yo, esto se vuelve casi como de tarea, pero ya entienden qué es lo que tienen que escribir. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta? Sí.
realidad en que cada línea de negocio es diferente lo que hace. Yo puedo decir, yo quiero ganarme este año $100,000 en residencial y 2 millones en comercial, en finca raíz comercial. Entonces, para ganarme 2 millones en finca raíz comercial, mi conversión en comercial es diferente, mi número de contactos va a ser diferente, porque yo tengo 2 líneas distintas. Es posible. Si solo se enfocan en comercial, en finca raíz comercial, solo hacen comercial. O pueden hacer una en general, si las conversiones son similares. Si al final del día tengo que hacer los mismos contactos para tener las mismas citas, es la misma gráfica, por decirlo así. Pero uno puede tomar estos números y partirlos en cada línea de negocio que tiene, porque es un plan de negocio. ¿Por qué es un plan de negocio? Porque al final te va a decir, para poder ganarte el dinero que quieres ganarte al final del año, tienes que hacer de esta cantidad de citas a la semana. Y ya uno no es que se olvide de que quiere ganarse $100,000 al año, pero ya no está pensando uno en $100,000, sino que está uno enfocado, tengo que hacer 3 citas esta semana. Y si uno se enfoca en las 3 citas semanales, por matemática y porque hicieron el plan de negocios bien hecho, con el número de precio promedio, con el número de conversión, van a ganarse los $100,000. ¿Sí? Porque van a hacer las actividades que van a llegarnos a los $100,000. Si yo empiezo el año diciendo, me quiero ganar $100,000, pero no sé cómo, ¿qué tan certero es que me va a ganar los $100,000? Muy poco. Es más, yo muy seguramente no los va a ganar. Pero si tengo un plan, si ya sé que para yo poder ganarme $100,000, tengo que hacer 3 citas con inmuebles a la semana y de esas 3 tengo que capturar uno. Y me enfoco en capturar un inmueble en mi precio promedio semanal, llego muy seguramente a los 100,000. ¿Sí? Pero ya tengo un plan, ya tengo un patrón, ya tengo un camino que recorrer. Claro, lo puedo hacer. ¿Sí? Y lo pueden hacer en cuántas líneas diferentes tengan. Comercial, arriendos, ventas. ¿Sí? Eso es más o menos lo que me estaban diciendo, diferentes líneas. Ese es el ejemplo exactamente igualito, en diferentes formatos. Empiezo con 1.200.000, mi comisión, 40 millones, 150.000, tengo que vender 160 casas, a un 80% me da 200 compradores o más, tengo que ir a 308 citas. Súper importante, determinar cuántas citas tienen que hacer, para que entonces se enfoquen en las actividades para conseguir las citas. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué? Son las 9:30. Muy bien. Acabamos de terminar el modelo económico. Pregunta. Vamos a tener un break a las 10 de la mañana. Vamos a empezar con el modelo de generación de contactos. Un break, sí, señor. ¿Este? Háblame más duro. Porque, es muy buena pregunta. Si yo quiero ganarme 1.200.000 en comisión, ¿qué volumen en millones de dólares tengo que vender? Si mi comisión es del 3% total, me da que tengo que vender 40 millones. Yo como vendo 40 millones de dólares, por el 3% me da una ganancia de 1.200.000. ¿Ok? ¿Por qué empezamos al revés? Yo como 1 millón dividido 3%, 0.3, me da 40 millones. ¿Por qué empezamos así? Porque yo no voy a empezar por, quiero vender 50 millones este año, porque yo no sé eso cuánto me va a ganar de ganancias si yo me quiero poner en el bolsillo. Yo empiezo, ¿cuánto me quiero ganar este año, cierto? En comisión, yo me quiero ganar, este año me quiero ganar $500,000. Por ejemplo, para el Legacy Group este año, la meta de Gross Commission Income de comisión total es de $3.5 millones. Este año pasado vendimos 2.7. ¿Qué representa eso en volumen? ¿Por qué quiero saber el volumen? Porque yo no vendo casas solo por unidades, yo vendo casas en volumen. ¿Cuántos millones de pesos cuesta una casa? ¿Sí? Entonces, como yo quiero saber que me quiero ganar 1.200.000 y ya sé que mi comisión es del 3%, por eso es importantísimo que ustedes definan aquí cuál es la comisión promedio que ustedes se ganan. Si en promedio generalmente están ganando el 1.5 por cualquier circunstancia, ¿cierto? Sea porque no le dieron la exclusividad, ¿cierto? Porque hay otros 3
asesores en la transacción, la circunstancia que sea. Si se me ganan el 1.5, toman lo que se quiere ganar dividido el 1.5. Y eso les va a decir cuántos millones de dólares de pesos tienen que vender en volumen. ¿Ok? ¿Me siguen todos? Okay. Hay un examen de los gastos de... Todavía no. Ah, ok. Por $1, son fruta y eso la película y los gastos de... Exacto. Entonces, acuérdense que me parece muy bien que hagamos esto. Empezamos que para yo ganarme $1 millón neto, si yo sé que el bruto me va a ser 2.040.000 por la comisión, me gasto esto en comisiones y esto en operación, me va a ganar $1 millón, ¿cierto? Entonces hacemos la asunción de que como quedo, el ingreso total son 2.040.000, voy a dividirlo en dos, con listados y con compradores. Tienen las asunciones, ¿cierto? Esto es total. Antes, esto es 2.040.000. Perdón, 400. De aquí va a salir este 1.400.000 que es para gastos, para que yo me gane $1 millón. ¿Sí? Pero vamos a tomar el total. Entonces, si yo me quiero ganar 2.040.000, 1.200.000 en el captura de inmuebles, 1.200.000 con compradores, calculo mi comisión, me va a decir qué total en volumen de millones de pesos tengo que vender. Voy a parar en un tipo porque vi varias manos levantadas. Primero por aquí y luego por eso. Digo. Claro que mira, es que para las personas que no entienden, esos 250.000 pesos es el precio de la casa. Sí. Lo que pasa es que Claudia piensa en dólares. Y nosotros estamos acostumbrados a que una casa no cuesta 250.000 pesos. No, por eso al principio, gracias. Entonces, Estoy hablando de todo esto es en dólares y es el precio promedio de la casa que venden está ustedes todo en acá. dólares. Todo está en dólares. Ah, listo. Todo está en dólares. Entonces, olvídense si es el dólar o el peso, olvídense que son números muy grandes. Es simplemente un ejercicio matemático. Cualquier número que ustedes quieran ganarse aquí, sea 100.000 pesos, sea $1 millón, sean 50 millones de pesos, por el promedio de comisión que reciben les va a dar el total de volumen en millones de pesos que tienen que vender. ¿Ok? Por allá había una pregunta. No me queda muy claro de la tasa de conversión de dónde el 80 o el 65. Estas dos que tenemos acá, déjame llego allá, ¿listo? Ya llego a esa punto. Vamos acá, ¿listo? Si me dice que tengo que vender en total, vamos a hacer un solo ladito por ahora, 40 millones de pesos en inmuebles, yo ahora digo, bueno, perfecto, tengo que vender 40 millones de pesos en inmuebles. ¿Cuál es mi precio promedio? Es decir, cuando yo estoy en mis ventas, por mis contactos, por el ejercicio que yo hago, yo realmente vendo casas, y eso me lo voy a inventar porque no me sé los precios, en Unicentro. Y el precio promedio de los inmuebles en Unicentro es de 300 millones de pesos. Yo qué sé, ¿sí? 10 millones de pesos. Y tengo que vender 40. Eso quiere decir que cojo mi precio promedio, el número total, divido el precio promedio y dice cuántas unidades tengo que vender. En este ejemplo, para vender 40 millones de dólares, si mi precio promedio es $250.000, tengo que vender 160 unidades, es decir, 160 inmuebles. ¿Todos me siguen? ¿Listo? ¿Me sigues? ¿Vamos bien? ¿Me sigues? Ah, bueno, ya voy para allá. Ya voy para allá. Ahora, la tasa de conversión es completamente personal y única a ustedes. Porque depende de sus herramientas, de su eficiencia, de su habilidad, de su conocimiento, de su constancia. Y la ventaja es que todos ustedes pueden mejorarla. O sea que si en este momento yo pongo el 65 y el 80, estoy hablando de las personas que se entrevistaron para este libro en general, como promedio tenían esa tasa de conversión. Quiere decir que por el 65% de listados capturados se convertían en ventas. ¿Sí? Las personas que se entrevistaron para escribir este libro, que es de donde salen esas asunciones, dicen que por cada que de los
de los 246 listados que tomaron, el 65 se vendió. Es decir, para yo poder vender 160, si mi tasa de conversión es al 65%, tengo que tomar 246. ¿Cómo sé mi tasa de conversión? Cuando consistentemente, con mucho juicio y disciplina, monitoreo mis actividades. Es decir, marco cuántos contactos hice el día de hoy, de esos contactos cuántas citas tuve, de esas citas a las que fui cuántos inmuebles capturé y de esos inmuebles capturé cuántos realmente se vendieron. Cada uno de nosotros en este recinto tiene una tasa de conversión diferente, completamente distinta, por diferentes factores, ¿sí? En este caso es una asunción del libro. Y de esos, si yo ya sé que me toca tomar 246 capturados y mi tasa de conversión es del 80%, quiere decir que el 80% de las citas a las que fui me dieron los listados, tengo que ir a 308 citas. ¿Capichi? Claudia, quiero preguntar, este es un ejercicio, una simulación económica. Sí. Sí, digamos, está fundamental en la experiencia tuya, a nivel de individuo, ¿cierto? Porque no es como corporativo, sino a nivel de persona. Hay que hacer los dos modelos. Sí, no. ¿Sí o no? Sí, no. Porque incluso en este momento, para uno poder tener estos números así de grandes, realmente estamos hablando de una empresa. Ok. Esto acá, estos números son empresas. Entonces, por ejemplo, con el Legacy Group, yo arranco en este que arranco aquí, me gané 2.7 millones de dólares en comisión. Y arranco en 4 con mis costos, por lo tanto me dejó una ganancia neta de $900,000. Ah, ok. ¿Listo? Pero son mis estrategias. Ahora, para eso, para yo vender, como mi precio promedio, claro que Claudia Restrepo, mi precio promedio, ojalá fuera 250,000, mi precio promedio es 175,000. Por lo tanto, en vez de vender 320 casos, tengo que vender 450, ¿sí? Para yo vender 450 no lo puedo hacer yo sola. Tengo 12 asesores, tengo 4 asistentes, tengo 4 personas que hacen llamadas para generación de contactos, o sea, tengo un equipo de gente montada. Por eso estos números son tan grandes. Pero eso se pueden hacer desde cualquier tamaño, como individuo, como pareja, como un grupo de 3 personas, porque al final del día se trata de, como corporación o como empresa o como individuo, qué metas tengo y económicamente cómo las tengo que alcanzar. Ahora, si ya sé que me toca hacer 300 citas y somos 10, cada uno tiene que ir a 30. ¿Sí? Si ya sé que en mi oficina realmente tengo 2 personas que capturan listados. Los otros 8 trabajan solo con compradores. Esos 2 tienen que ir a 150 citas en el año. Y lo divido por semana. ¿Cuántas citas son a la semana? 3. Desde que mis asesores de listados tienen que tener al menos 3 citas a la semana para que logremos estos resultados. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? Excelente. Muy bien, relación de contactos. Esta es la parte favorita de todos, la que realmente no es tan favorita. Como les decía hace 10 minutos, ustedes están en el negocio de generación de contactos, no en el negocio de vender bienes raíces. Si ustedes son vendedores, están en el negocio de generación de contactos, sea para vender una casa, o para vender un champú, o para vender un seguro, o para lo que sea que están vendiendo. Tienen que generar contactos, ¿de acuerdo? Nosotros decimos que la finca raíz es un deporte de contactos, es un deporte de números. Vamos a ver las cifras del modelo de generación de contactos y vamos a crear un plan de generación de contactos. 3 claves específicas: prospectos y mercado. Vamos a hablar de hacer prospecto y de hacer mercadeo. Vamos a hablar de realmente cómo establecer una base de datos y alimentarla. ¿Cuántos de ustedes tienen una base de datos? Levanten la mano. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Levanten la mano. ¿Qué? Pues todos ustedes tienen una base de datos. ¿Listo? Desde ya quedamos todos al mismo nivel. Todos tenemos una base de datos. Para que la trabajemos o no la trabajemos es otra historia. Vamos a hablar de el modelo y los sistemas y las herramientas que en Keller Williams tenemos para hacer mercadeo sistemático en su base de datos. Tengan esto bien claro. Los contactos son el combustible
económico, que es algo que tenemos ahorita. Estamos hablando del modelo económico, ¿cierto? Y llegamos hasta las citas. Entonces se conectan, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que hacer 300 citas al año, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a lograr esto? Aquí viene el modelo de generación de contactos. Si no tenemos los contactos, vamos a poner las citas. Entonces, el modelo de generación de contactos realmente es la gasolina del motor, que es el modelo económico. ¿Me siguen? Okay. No sé si vean bien cómo están manejados los grupos, pero les voy a hacer esto inevitable. Entonces, hablamos de tener una base de datos. Tenemos varias categorías de personas. Tenemos el mundo entero. ¿Quién quiere trabajar con todos los individuos del mundo entero? Realmente no, porque pues, es mucha gente. Entonces tenemos un círculo más pequeño, que es el público en general, pues que son todos desconocidos. Eso están acá. Perdón. Bueno, vamos a hacer. Y luego tenemos un grupo que es el target o un nicho específico. Estos también son desconocidos. Es importante estas dos definiciones. Tenemos un grupo de gente que no conocemos, que es el resto del mundo, pero hay un grupo más pequeño de gente que no conocemos, que es un nicho específico con el que sí nos gustaría hacer negocios, ¿sí? Yo podría decir, yo quiero hacer negocios con todas las personas en Rosales, pero no las conozco a todas, pero definitivamente es un grupo más pequeño que el resto del mundo, ¿de acuerdo? Es mi nicho. Y luego tenemos un grupo de gente de acá para acá, que es la gente que sí conocemos, o sea, los que están en el celular. ¿Sí? Muy bien. De ellos tenemos un grupo que se llaman los clientes pasados o el círculo de influencia. Son gente que conocemos, que seguramente está en el celular, que hace por ahí 3 años no los llaman y ustedes tampoco los llaman a ellos, pero que saben quiénes son y que los conocen. Gente que ustedes les vendieron un inmueble hace 5 años, hace 10 años o hasta la semana pasada. Gente que ya los conoce, que saben cómo trabajan y cuáles son sus estándares de calidad y de servicio al cliente. Y hay un grupo más pequeño que le decimos el core group o los defensores aliados, que son muy probablemente entre 5 y 10 personas que no importa si están relacionados con la industria de ustedes o no, les van a referir personas para que trabajen con ustedes, los van a apoyar y los van a impulsar para que trabajen con ustedes. ¿Okay? Todos tenemos este tipo de personas en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de una base de datos, sabemos que tenemos gente que conocemos y gente que no conocemos. Y es importante identificar los grupos en los que están. De pronto me voy a adelantar un poquito en las diapositivas para poder explicar esto ya, pero pues no pasa nada. En general, aquí hay mucha más gente de la que hay acá. Su círculo de influencia es mucho más pequeño. Cuando estamos hablando de conversión, estamos hablando, hay una información que no la vamos a ver, no va a adelantar. Cuando tenemos una base de datos y decimos que la vamos a alimentar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar personas del grupo que no conocemos al que conocemos. Ese es el objetivo, constantemente. ¿Por qué? Porque es importante que este grupo de gente que conocemos aumente en tamaño. Y ahora les voy a decir por qué. Porque hay unas conversiones, de acuerdo a cómo nos comuniquemos con esa base de datos, vamos a tener unos resultados. Pero si yo solo tengo 5 personas en mi base de datos de conocidos y el resto están en desconocidos, pues mis resultados van a ser mucho más pequeños. Si yo hago un sistema de comunicación que les vamos a explicar ahora, con 5 versus 100, pues obviamente voy a tener más resultados en cerrar transacciones comerciales si tengo 100 a que si tengo 5. Entonces, constantemente estamos haciendo un negocio de meter personas de los que no conozco a que sí conozco.
¿Me siguen? ¿Cómo se hace eso? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Pablo, ¿cómo te ha ido? ¿Y qué haces? Yo también. ¿Sí? Ya lo conocí. De un momento le digo, dame tu tarjeta. Él me va a decir, dame tu tarjeta, le digo, sabes que se me acabaron, pero dame la tuya y yo te mando mi información. Ah, tengo yo el contacto. Chévere. Gracias. Mucho gusto en conocerte. Y ahora Pablo pasó de que no lo conozco a que sí lo conozco. ¿Sí? Y resulta que nos conocimos en un evento y este personaje conoce a mucha gente y está interesado en comprar una casa o tiene una propiedad que quiere saber cuál es su valor. Estamos hablando de bienes raíces, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay una cosa que yo quiero que las mencione en este momento. Estamos hablando de 12 Direct. Se me van a confundir, pero no importa. ¿Cómo nos comunicamos con la base de datos? Vamos a estudiar más a fondo. Con los que no conocemos hacemos un contacto de 12 veces al año. Ahora se los explico. Con los que sí conocemos hacemos un contacto 33 veces al año. Ese es el sistema de comunicación que les enseñamos en Keller Williams para que tengan resultados. Pero les voy a explicar por qué. Y esto es lo más importante. Cuando yo me comunico consistentemente con mi base de datos, ok, esta es la palabra consistente, ¿sí? Con los que no conozco, dijimos 12 veces al año, ¿cierto? Consistentemente, genero unos resultados a una tasa de, por cada 50, una transacción. Cuando yo me comunico sistemática y consistentemente con ese nicho del que no conozco, o sea, la gente de Rosales, que ya establecí que son el público en general con los que sí quiero hacer negocios, cuando yo me comunico con ellos consistentemente, y ahorita vamos a hablar de esta campaña que se llama el 12 Directo, que son 12 comunicaciones al año, ahora hablamos de eso, genero por cada 50 personas en esa base de datos una transacción cerrada. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Por los que sí conozco, que es mi círculo de influencia y mis clientes del pasado, los que ya los trabajé, convierto a una tasa de 12-2, es decir, por cada 12 contactos genero 2 transacciones cerradas. Una que es una repetida y una que es un referido. Esto lo estudiamos, lo hemos investigado, aquí hay más de 100 personas entrevistadas en las que esta fue lo que se identificó a raíz de su negocio. Entonces, si yo tengo 100 personas acá, en los que no conozco, pues voy a producir ¿cuántas? 2 transacciones, ¿cierto? Porque cada 50 me da una. Si me comunico consistentemente y sistemáticamente con ellos. Si tengo 100 personas en los que sí conozco, ¿cuántas voy a tener? 100 dividido 6, ¿cuánto me da? 16 transacciones. ¿Dónde quiero tener más gente? ¿En la que no conozco o en la que sí conozco? Claro que sí. Adicionalmente, miren la belleza de esto. Solo se requieren 100 contactos en los que ustedes se comuniquen consistentemente y sistemáticamente para cerrar 16 transacciones. ¿Cuántos de ustedes cerraron el año pasado 16 transacciones? Excelente. ¿Cuántos de ustedes tienen 100 personas o 100 nombres en su celular? Por favor, todos levanten la mano. Les garantizo que todos tienen al menos 100. ¿Sí? La diferencia es que no nos comunicamos con ellos sistemáticamente. Entonces, la belleza de esto y de entender que tener una base de datos es súper poderoso es que si uno utiliza las herramientas para comunicarse con ellos, no necesitas nada más. Si quiero vender 24, ¿cuántas necesito? Si quiero vender 24 casas, gracias. Resulta que supongamos que hoy yo me doy cuenta que tengo un teléfono lleno de nombres, pero realmente buenos contactos, solo tengo 100. Y realmente mis objetivos son 24. Ah, bueno, listo, perfecto. Tengo que pasar 100 de los desconocidos a los conocidos y me voy a poner una meta, y voy a ponerme una estrategia en
¿Cómo voy a hacer diariamente para añadir 100 personas a mi base de datos? Y eso es lo que decimos que hay que alimentarla diariamente. Alimentarla diariamente quiere decir agregar personas a su base de datos conocida. ¿Vamos bien hasta ahí? Se manejan más, pero hay dos grandes, el conocemos y no conocemos. ¿Sí? En los que conocemos pueden haber varios círculos. Pueden haber el círculo de los clientes pasados. La definición y la razón por la cual yo hago diferentes círculos es porque me comunico con ellos diferente. Entonces yo puedo mandar una postal a todos, mensual, a todos los que yo conozco, por ejemplo. Pero a los que son en mi centro, que son esos 5 o 10, que son los fans míos que me van a apoyar, que me van a ayudar, que no importa que sea, muy seguramente, adicionalmente a la postal, les voy a invitar a almorzar al menos 2 veces al mes. Seguramente voy a la casa de ellos a un asado, los llamo 2 o 3 veces a la semana porque son mis aliados más cercanos. Entonces me comunico con ellos un poquito diferente a como me comunico con los clientes pasados. Con los clientes pasados pueden que simplemente les mande una postal a cada mes, les mande un análisis de mercado pidiéndoles que si tienen alguna pregunta en finca raíz una vez cada 3 meses, y puede que los llame solamente 4 veces al año para saludarlos. ¿Sí? Puede que con el círculo de influencia que de pronto está entre los clientes pasados y mis aliados, haga un toque diferente para conectarme mejor con ellos. Entonces, la diferencia en esos círculos es realmente por cómo me comunico con ellos. Entre más chiquito el círculo, más cercana la comunicación, más cercana las relaciones. Pero la realidad es que ese círculo más pequeño es el que les va a dar la mayor cantidad de referidos. Por eso están en ese círculo, por eso almuerzan con ellos una vez a la semana, por eso van a las casas de casado, por eso los llaman 3 veces a la semana, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me explico? Okay. Entonces, 2 generales, conozco y no conozco. El objetivo es alimentar la base de datos desde no conozco a más que conozco. ¿Para qué? Para tener más personas que sí conozco. Porque la tasa de conversión, la tasa, el radio de conversión a transacciones es mucho más alto con gente que sí conozco, ¿cierto? Es mucho más fácil. Mucho más fácil llamar a 100 personas que sí conozco, cuando estoy haciendo generación de contactos, a preguntarles si conocen a alguien que quiere vender, comprar o invertir en bienes raíces, a llamar a personas que yo no conozco. Pero si yo no tengo personas que conozco y en mi base de datos, no puedo llamar a personas que no conozco. ¿Cómo le dicen? ¿Llamar en frío? Es más fácil llamar a personas que sí conozco, que me quieren, que me respetan, a llamar a personas que no tienen idea quién soy yo. Desafortunadamente pensamos distinto. Yo no quiero llamar a mis amigos. Qué pena molestarlos, van a saber que necesito plata, que les estoy diciendo que si refieren a alguien, yo prefiero llamar a alguien que no me conoce. ¿Y aquí dónde saco ese teléfono? No, es que yo no, y ahí empieza la bola. Yo no puedo hacer finca raíz, es muy difícil porque es que yo no conozco mucha gente y yo no puedo sacar los números. Con un teléfono celular lleno de gente. Porque no nos gusta llamar a la gente que conocemos. Porque pensamos que los estamos molestando. Les dije al principio que la única diferencia entre ustedes y yo es que la forma como pensamos, ¿cierto? La única diferencia entre ustedes y la gente que está en este libro es la forma de pensar. Como pienso yo es, si yo lo llamo a Ángela, que es una bacana, que es una querida, que me cae súper bien, que nos vemos en Miami, recuerdas, almorzamos y todo el cuento, la conocí hace 6 meses, si yo no la llamo a preguntarle si tengo necesidad de finca raíz, que es la que quiera vender la casa, si no la llamo yo, la va a llamar un asesor que no tiene la menor idea de cómo vender finca raíz. Y le va a hacer la peor transacción, Ángela va a tener la peor experiencia. En cambio, yo sé cómo hacer eso, yo soy profesional, yo tengo muy alto servicio al cliente, los estándares son muy altos y Ángela va a estar feliz. Yo tengo que ayudar a Ángela. Entonces yo voy a llamar a Ángela ya mismo. ¿Sí ven la diferencia? Entonces si yo pienso así, muy seguramente llamo a mi base de datos constantemente. Y mi base de datos me va a dar la cantidad de clientes referidos para poder alcanzar mis metas. Si yo pienso, uy no, qué pena llamar a mi gente, no van a estar aquí, yo más bien llamo a sus conocidos, pues voy a trabajar más duro, más difícil y no muy probablemente voy a ganar las metas. ¿De acuerdo? Ahora sí todos están emocionadísimos de llamar a los amigos. Esta clase no hacemos sesión de llamadas, pero hay otras en las que digo, listo, saquen los teléfonos y nos metemos al teléfono y llamamos. En esta no tenemos tiempo. ¿Cómo vamos hasta el momento?
Bueno, entonces faltan 4 minutos para las 10. Voy a parar ahí para que tengan tiempo de digerir no solo lo que les acabo de enseñar, porque creo que hay un break. Entonces, volvemos a las 10:30 en punto.